Pase a bordo del SS Karnak, donde los celos susurran entre los muros de terciopelo, los secretos se deslizan entre las cortinas de lino, y el asesinato viaja en silencio bajo las aguas bañadas por la luna. ¿Serás más astuto que Hercule Poirot? Podrás ver lo que los demás no ven antes de que sea demasiado tarde. El sol cae como oro fundido sobre las aguas del Nilo, envolviendo todo en una luz casi mística. A cada lado del río, las palmeras se mecen suavemente mientras los templos antiguos se elevan como centinelas del tiempo, inmóviles sabios testigos de pasiones olvidadas y juramentos rotos. El aire es cálido, perfumado con especias exóticas y flores silvestres, pero también con un perfume más sutil, el del peligro disfrazado de paraíso. Surcando este majestuoso escenario navega el imponente SS Karnak, un vapor de lujo elegante y solemne, como un rey entre ruinas. Sus cubiertas de madera brillan bajo el sol, sus barandillas de latón relucen como promesas vacías, y las velas blancas susurran secretos al viento. No es solo un barco, es un escenario, y alguien pronto cometerá un acto irrevocable. Los pasajeros, vistiendo sus mejores galas, charlan y ríen entre copas, admirando las siluetas ancestrales que asoman en la distancia. Las pirámides parecen observar desde su eternidad mientras ruinas y obeliscos se alinean a lo largo del río. Todo parece perfecto, demasiado perfecto. Un crucero de lujo por el Nilo, una heredera brillante con demasiado que perder, y un asesino entre ellos, oculto a plena vista. Cuando el encanto se transforma en amenaza, solo un hombre ve la verdad detrás de las máscaras, Hercule Poirot. Pero detrás de las risas, entre las cortinas del lujo y el murmullo del río, algo más se agita, una tensión que no se ve, pero se siente. Algo se aproxima, con pasos suaves, calculados. En el centro de este drama flota una mujer, Lynette Ridgway, rica, radiante, inalcanzable. Su presencia es tan magnética que incluso el aire parece inclinarse cuando ella entra. No solo es hermosa, parece construida para la admiración. Pero hay algo más, algo que no se dice. Lynette acaba de tomar una decisión que ha estremecido su mundo. Ha contraído matrimonio con Simon Doyle, el mismo hombre que hasta hace muy poco estaba comprometido con su amiga más cercana. En público Lynette brilla como un diamante recién tallado. Tiene estilo, gracia y esa sonrisa que detiene las conversaciones. Todos la miran, muchos la aplauden, pero unos cuantos la observan con algo más que envidia. Es su fortuna, su belleza, o el hecho de que detrás de ese resplandor se esconde un alma en jaque. Porque sí, Lynette puede parecer indomable, pero cada palabra medida, cada gesto preciso, revela que algo en su mundo está desequilibrado. Su vida perfecta, quizás no sea más que una ilusión, y las ilusiones cuando se quiebran, cortan. Simon Doyle, encantador, atractivo, siempre con una palabra amable en la punta de la lengua. Su sonrisa tiene el poder de calmar y de engañar. Nadie lo sospecha, o al menos nadie lo dice, pero hay algo inquietante en él, porque antes de Lynette estaba Jacqueline. Y Jacqueline no ha desaparecido. Jacqueline de Belfort no es simplemente una ex prometida despechada, es una mujer hecha de dolor y fuego. Cuando Simon la abandonó por Lynette, no solo rompió un compromiso, rompió un mundo. Jacqueline no lo olvidó, no lo perdonó, y no se fue. Ella lo sigue, en silencio, en sombra. A bordo del Karnak, su figura es un eco inquietante. Nunca grita, nunca causa escándalos, pero su sola presencia lo dice todo. Ella está aquí, viendo, esperando, y no está sola en su obsesión. Cada mirada suya es una amenaza muda. Cada paso que da, una advertencia que solo los más atentos pueden leer. No necesita un arma para causar daño. Su mente, su determinación, su dolor, son suficientes. Pero el SS Karnak no solo transporta a Lynette, Simon y Jacqueline. A bordo viaja una colección peculiar de almas, cada una con su propio equipaje, algunos con maletas de cuero. Allerton, con su hijo a cuestas, que parece amable, pero guarda más de lo que cuenta. El enigmático coronel Reis, cuya calma solo puede venir de años de ver lo impensable. Y la severa señorita Van Suyler, una dama estadounidense de lengua afilada, acompañada por su extravagante enfermera, y la escritora olvidada Sarah Otterborn, cuyas palabras ocultan más que revelan. Todos parecen ajenos al drama central,
Pero todos están conectados, algunos con lazos visibles, otros con hilos invisibles que se tensan con cada milla que el barco avanza. Y así, mientras el Karnak flota suavemente sobre el Nilo, lo que parece calma es solo una fachada. Un silencio denso envuelve a las dos mujeres, Jacqueline y Lynette. Sus encuentros son batallas disfrazadas, sus sonrisas, cuchillos envainados. La obsesión de Jacqueline se siente como humo espeso en el aire, y aunque Lynette se mantiene erguida, altiva, segura, hay algo quebrado en su mirada, algo que ni el dinero, ni los diamantes, ni los lujos pueden reparar. Ella lo sabe, no lo dice, pero lo sabe, consciente de que el peligro podría estar al acecho justo debajo de su exterior pulido. Pero no es solo entre ellos. Los otros pasajeros también comienzan a comportarse de manera extraña. Susurros a puertas cerradas, miradas furtivas intercambiadas en el comedor, y desapariciones inexplicables hacia las esquinas más apartadas del barco. El lujo del crucero ya no logra enmascarar la creciente inquietud que se arrastra por cada rincón. Poco a poco la sospecha se infiltra en cada interacción. ¿En quién se puede confiar realmente? ¿Y quién podría estar escondiendo algo mucho más oscuro que un simple rencor? A medida que el viaje continúa, pequeños incidentes comienzan a perturbar el ritmo aparentemente pacífico del SS Karnak. Al principio parecen inofensivos, casi accidentales, pero lentamente empieza a surgir un patrón escalofriante. Una puerta entreabierta en plena madrugada, susurros serpenteando por los pasillos, siempre demasiado lejanos para ser oídos con claridad, y una sombra apenas vista deslizándose hacia la oscuridad, desapareciendo antes de que alguien pueda enfrentarla. Los pasajeros comienzan a notar estos movimientos inquietantes, fragmentos de conversaciones escuchadas a medias, palabras cargadas de significados ocultos, miradas nerviosas intercambiadas entre aquellos que deberían ser desconocidos, pero claramente no lo son. Cada pequeño detalle se acumula como piezas de un rompecabezas que lentamente empieza a tomar forma. Algo no está bien en el SS Karnak, algo peligroso. Y con cada hora que pasa la sensación de presentimiento se intensifica como una corriente invisible y opresiva, hasta que en las horas más silenciosas de la noche, lo inimaginable sucede. Lynette Ridgway es encontrada muerta, en la privacidad de su propia cabaña. La noticia se esparce como fuego entre los camarotes, destrozando la frágil calma que quedaba. Los pasajeros se despiertan sobresaltados, los susurros se convierten en gritos, el asombro se entrelaza con el pánico. Caras pálidas, ojos abiertos de par en par. El lujoso SS Karnak, antes símbolo de elegancia y placer, ahora se siente como una prisión flotante cargada de sospecha y temor. El caos estalla. La gente corre por los pasillos angostos, desesperada por encontrar respuestas, pero no hay ninguna. Las preguntas cuelgan en el aire, suspendidas como cuchillas. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Y por qué? En un solo instante el crucero Pacífico se transforma en un juego mortal de secretos y mentiras, donde la confianza se rompe, y cada pasajero se convierte en sospechoso. Cuando se confirma el asesinato de Lynette, el pánico atraviesa el SS Karnak como una tormenta. Las voces se elevan, confusas. Algunas tiemblan de miedo, otras arden con sospecha. Las acusaciones comienzan a volar. Los susurros venenosos se transforman en discusiones encendidas. Mientras todos observan a los demás, preguntándose, ¿quién entre nosotros es el asesino? Pero hay una verdad escalofriante, que nadie puede ignorar. El barco está aislado, a la deriva en el Nilo, lejos de toda ayuda. No hay autoridades, no hay policía esperando en el siguiente puerto. Los pasajeros y la tripulación están atrapados, obligados a enfrentar la pesadilla por su cuenta. En este mundo cerrado, la confianza comienza a desmoronarse. Las amistades se rompen. Cada mirada es una sospecha, y debajo de todo, crece el miedo, porque el asesino aún está a bordo, observando. En medio de esta tormenta de pánico y sospecha, aparece un hombre, el legendario detective Hercule Poirot. Su presencia impone orden al caos. Con su apariencia meticulosa, su bigote perfectamente arreglado y sus movimientos precisos, exuda control y dominio. Mientras otros se hunden en el miedo y la confusión, Poirot escucha en silencio. Observa cada detalle con una mirada que penetra más allá de lo visible. Sin dudarlo, declara que el asesinato debe resolverse antes de que el barco llegue al próximo puerto. Los pasajeros lo observan, algunos con esperanza, otros con desconfianza, pero todos entienden lo mismo.
Él es su única oportunidad de desentrañar la verdad y sobrevivir. La investigación de Poirot ha comenzado, y con él, nada pasará desapercibido. La cabina donde Lynette Ridgway encontró su trágico final está congelada en el tiempo. Una quietud extraña cuelga en el aire. Cuando Poirot cruza el umbral, cada músculo suyo se sintoniza con el ambiente. Cada sentido está alerta al más mínimo detalle. Esta no es solo una escena de crimen, es un rompecabezas por resolver. Una historia contada a través de objetos y sombras. La habitación es elegante, como se esperaría de alguien como Lynette. Cortinas de seda enmarcan las ventanas. La luz tenue resalta los muebles dispuestos con cuidado. Pero debajo de esta fachada de lujo, algo está profundamente mal. La frialdad de la muerte ha contaminado cada rincón. Los ojos de Poirot se deslizan por la habitación, hasta el lugar donde yace el cuerpo de Lynette, sentada en una silla junto al escritorio. Una sola herida de bala, precisa, letal, pero el posicionamiento sugiere una lucha. Por sorpresa, Poirot se agacha. Examina el ángulo, las manchas de sangre en la alfombra, los objetos desplazados. Entonces lo ve. Un rasguño pequeño, casi invisible, en la superficie del escritorio de madera. Está fresco, como si alguien hubiera intentado apoyarse, o hubiera sido empujado. Poirot roza la marca con los dedos. Su mente ya teje posibilidades. Cerca del cuerpo, yace un revólver. Aún cálido, pero algo no encaja. Demasiado limpio, sin huellas, sin señales claras de quién apretó el gatillo. Demasiado perfecto. El asesino fue cuidadoso, tal vez demasiado. Poirot dirige su atención hacia la ventana, cerrada, asegurada desde dentro. Igual que la puerta. Nadie entró, nadie salió. Un crimen imposible, al menos en apariencia. Pero Poirot no se deja engañar. Nota lo sutil, una mancha ligera en el mango de una caja de tocador plateado. Un perfume débil que no pertenece a Lynette. Un vaso de vino, medio vacío. Detalles minúsculos, pero reveladores. Sobre el escritorio encuentra notas apresuradas de Lynette. Escribía con urgencia. Las palabras son crípticas, pero una frase se destaca como un grito mudo. Ayúdame, una súplica, una advertencia, un último intento de señalar algo. El método de Poirot no es saltar a conclusiones, es ensamblar el relato oculto tras los fragmentos. Cada pista es una palabra en una conversación silenciosa, un mensaje desde el más allá, que solo él puede descifrar. Preguntó a los sirvientes que tenían acceso a la cabaña, observando cada gesto, cada titubeo, cada mirada fugaz como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas que aún no encajaba. Una criada confesó haber oído voces alzadas esa noche, tensas como una cuerda a punto de romperse. Sin embargo, otra insistió que el silencio había reinado con un peso extraño. Contradicciones pequeñas, sí, pero a ojos de Poirot, esas disonancias eran hilos finos que podían desenredar la madeja entera. Su mente, siempre en movimiento, equilibraba cada palabra, cada pausa, cada negación dicha demasiado rápido. Sabía que el verdadero culpable se escondía entre esas medias verdades, camuflado no solo en lo que se dijo, sino en lo que cuidadosamente se evitó decir. Cuando el primer rayo del amanecer rozó el Nilo con un resplandor dorado, Poirot sintió el peso de la responsabilidad asentarse con gravedad sobre sus hombros. Este no era un crimen trivial, no. Era un acto oculto bajo capas densas de mentiras, de emociones enredadas, de secretos susurrados en la oscuridad. Pero él, Hercule Poirot, estaba listo, con su temple inquebrantable, su oído agudo y sus célebres células grises, comenzaría a tirar del velo, hilo por hilo. El SS Carnac, otrora símbolo de lujo y descanso, había mutado. Ya no era un crucero elegante, sino un escenario de sospecha, donde cada camarote escondía más de lo que mostraba. Poirot, sereno pero con los sentidos encendidos como cuchillas, empezó su investigación meticulosa. Uno por uno, entrevistó a los pasajeros, atrapando mentiras ocultas entre frases educadas. El primero fue Simon Doyle, esposo de la víctima, un hombre encantador, demasiado encantador, pensó Poirot. Simon relató su noche con una mezcla de tristeza y compostura que parecía ensayada. Afirmó haber estado en el salón, entre invitados, sin desviar ni una vez la mirada. Pero cuando el detective mencionó a Jacqueline de Belfort, algo en Simon se quebró. Su sonrisa vaciló. Las manos antes firmes temblaron. Es un capítulo doloroso, dijo bajando la voz, pero amaba a Lynette, jamás la dañaría.
Sin embargo, en sus ojos, esa sombra al pronunciar el nombre de Jacqueline, hablaba de algo más profundo, miedo, tal vez, o culpa. Jacqueline de Belfort fue una llama distinta, herida, apasionada, inestable. Su voz era una mezcla de súplica y rabia contenida. No la maté, dijo con los ojos brillantes. Sí, la odiaba. Sí, los seguí hasta este barco, pero asesinarla, su voz se quebró, y por un instante el dolor pareció real. Su coartada pasear sola por cubierta era endeble. Varios afirmaron haberla visto cerca de las cabañas, demasiado cerca, y sin compañía. La señora Otterborn, novelista de dramas románticos, apareció como una presencia nerviosa, deseosa de hablar. Escuché voces, fuertes, creo que en alemán, pasada la medianoche, confesó, entre pausas cargadas, pero supuse que era una pelea de amantes. Lynette era tan joven, su coartada, estar escribiendo en su cabina. Pero Poirot notó el leve olor a alcohol en su aliento, y si su imaginación, excitada por su oficio, había deformado los hechos. El coronel Reis, reservado y metódico, afirmó haber pasado la noche en la sala de fumar con el capitán. Su compostura era impecable, pero había algo en su forma de elegir las palabras, de dosificar sus respuestas, que activó las alertas del detective. Solo discreto, o también protector de algo más oscuro. Las señoras mayores, Miss Bowers y la señora Van Schuyler, ofrecieron versiones saturadas de observaciones sociales y opiniones no solicitadas. Estuve leyendo toda la noche, declaró Bowers, seca como una piedra. Van Schuyler asintió, aunque su mirada dio un salto extraño cuando Poirot preguntó sobre rumores entre los pasajeros. Otros testimonios añadieron más sombras que luz. Un joven afirmó estar solo en la biblioteca, sin testigos. Una mujer fue vista cerca del lugar del crimen, pero insistía en que buscaba un objeto perdido. Nadie parecía tener una historia limpia. Y eso, pensó Poirot, ya era una historia en sí misma. A través de cada entrevista, Poirot fue paciente, implacable, reformulaba preguntas, atrapaba inconsistencias, analizaba silencios. Algunas versiones se sostenían apenas por costumbre, otras caían como castillos de arena bajo una brisa suave. Aún no había un culpable, pero sí un patrón que emergía como una figura bajo el agua: celos, frustraciones, antiguos rencores y pactos enterrados. Y mientras el sol se elevaba, trayendo luz sobre el Nilo, también iluminaba grietas en las máscaras sociales. El aire a bordo se volvió tenso. Las sonrisas, forzadas, las conversaciones, medidas, las verdades, cada vez más próximas. Poirot lo supo entonces, la verdad no solo estaba allí, estaba comenzando a sangrar a través de las grietas. Uno de los primeros secretos en emerger fue la enredada red de relaciones amorosas. Lo que para muchos parecía el feliz matrimonio entre Lynette Ridgway y Simon Doyle, la culminación romántica de una historia soñada, en realidad era solo la fachada, porque la verdad, era mucho más desordenada. El pasado entre Simon Doyle y Jacqueline de Belfort no era simplemente una historia terminada, era una herida abierta, un compromiso roto que había dejado cicatrices profundas, latentes y tal vez sangrantes. Todos sabían de los celos de Jacqueline, celos ardientes, obsesivos, pero Poirot intuía que, como siempre, lo más peligroso era aquello que no se decía. Debajo de la superficie se escondía algo más. Un rumor que serpenteaba entre los pasillos del Karnak, que el encanto de Simon no se limitaba a Jacqueline, ni a Lynette. Se susurraba de otras mujeres, de otras miradas, de corazones conquistados y luego descuidadamente abandonados. Un hombre que sabía seducir, pero que no sabía quedarse. Poirot observaba con atención, como un halcón entre las sombras. Las interacciones de Simon con ciertas pasajeras eran, cuanto menos intrigantes. Había risas nerviosas donde no deberían haberlas, miradas fugaces que duraban apenas un segundo, pero lo suficiente. Y entonces, una mujer que hasta ese momento parecía insignificante, casi invisible, captó su atención. Su lenguaje corporal cambió al hablar de Simon, sus respuestas se volvieron cortas, contenidas, y eso para Poirot decía mucho más que una confesión. Pero la pasión no era la única corriente oscura bajo cubierta. Había otra fuerza que movía voluntades, aún más implacable: el dinero, o mejor dicho, su ausencia. Varios pasajeros ocultaban deudas, apuros financieros que roían sus máscaras de tranquilidad. Algunos tan desesperados que en las circunstancias adecuadas podrían considerar lo impensable. Poirot descubrió que uno de los caballeros a bordo había perdido recientemente una fortuna en una empresa comercial que fracasó. Su sonrisa educada escondía el rostro del desastre. Subió al Karnak buscando aire,
pero las deudas viajaban con él. Otro caso más desgarrador. Una mujer de aspecto adinerado, siempre vestida impecablemente, cuyos secretos económicos eran tan frágiles como el cristal, vivía por encima de sus medios, endeudada hasta el cuello, y cada vez que se hablaba de dinero sus dedos se cerraban con fuerza casi dolorosa sobre su bolso, como si dentro de él estuviera lo último que le quedaba: control. Incluso Lynette, la propia víctima, no era ajena al riesgo, aunque su riqueza era legendaria. Poirot había escuchado ecos de inversiones temerarias, capitales atados en proyectos inciertos, y si su fortuna, más que un escudo, había sido una trampa. A medida que escarbaba, emergieron antiguos rencores, enemistades larvadas, enterradas bajo modales refinados y conversaciones corteses. Un pasajero en particular albergaba un odio antiguo hacia la familia de Lynette, resultado de una amarga disputa empresarial. La compostura de este personaje era perfecta, casi inhumana, pero Poirot percibió el fuego reprimido tras esa fachada. Otro pasajero cargaba un agravio personal, un escándalo olvidado por todos, excepto por él, una traición que aún sangraba en silencio. Y ahora, encerrados juntos en el Karnak, con la justicia suspendida sobre ellos como un péndulo, la oportunidad se había presentado. Con cada secreto revelado, los motivos se iban definiendo. Celos, sí, Jacqueline era la más obvia, atrapada en un torbellino de pasión y humillación. Pero los celos rara vez se comportan solos. El encanto de Simon, sus posibles infidelidades, habían encendido otras furias. Luego estaba el dinero. La desesperación financiera puede hacer que las personas atraviesen umbrales que jamás pensaron cruzar. Y allí estaban, en este barco, rodeados de máscaras que ocultaban bancarrotas, ruinas, vidas desmoronadas, y finalmente los rencores, viejas heridas esperando la oportunidad perfecta para vengarse. ¿Y qué mejor escenario que un asesinato camuflado por la noche? Poirot comenzó a trazar patrones, colocaba motivos sobre líneas temporales, entrelazaba mentiras con silencios, comparaba historias, escuchaba pausas, observaba lo que se dijo, y lo que no se atrevieron a decir. Algunos pasajeros se mostraban excesivamente cooperativos, otros, demasiado callados. Una noche tibia, bajo un cielo tachonado de estrellas, Poirot reunió en su cabaña a un pequeño grupo de confianza, sirvió té, observó sin prisa, y comenzó a hablar, no para señalar culpables, sino para sembrar dudas. El corazón mes amis, murmuró con gravedad, es el más temible de los asesinos. Amor, celos, codicia, odio, cada uno tiene el poder de destruir. Pero debemos tener paciencia. La verdad es un rompecabezas, y cada pieza debe colocarse con precisión. La atmósfera del barco cambió. Las miradas amistosas se volvieron esquivas. Las conversaciones, cada vez más escasas. Los pasillos se llenaron de silencio y sospecha. Jacqueline se volvió más volátil, como una chispa cerca de un bidón de gasolina. En un momento de tensión insoportable, enfrentó a Simon ante todos. Gritaron, se acusaron, las palabras se clavaron como cuchillos. Nadie intervino. Mientras tanto, la dama endeudada se volvió una sombra de sí misma. Se movía como si cargara algo más que un bolso. El hombre arruinado se redujo a murmullos, cada vez más ausente. Poirot, imperturbable, observaba. Todo tenía sentido, incluso lo que aún no lo tenía. Sus notas, ahora repletas, comenzaban a mostrar un mapa. De mentiras, sí, pero también de conexiones, de coartadas que ya no eran tan sólidas, de versiones que cambiaban sutilmente con cada pregunta. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una noche, en medio de un silencio espeso, se escuchó un grito, no un grito cualquiera, un grito que desgarró la calma como una campana rota en la madrugada. Un segundo cuerpo fue hallado. El sospechoso más evidente tenía una coartada perfecta. El arma, desaparecida. Y lo más aterrador, alguien estaba observando, esperando, y había vuelto a atacar. Pero la verdadera pregunta que Poirot ya se hacía no era quién lo hizo, sino esto: ¿y si el asesino nunca fue la persona en la que todos pensaban? Primero, las pistas tuvieron que ser sopesadas con cuidado, las sospechas probadas con precisión, y la verdad, no importa cuán oscura, dolorosa o impensable, debía ser llevada a la luz con suma delicadeza. Mientras el Karnak avanzaba lentamente por el Nilo, los pasajeros permanecían atrapados, no solo por los límites del barco, sino por la red invisible de secretos, mentiras y heridas sin sanar que los unía a todos. Y en el centro de ese laberinto estaba Poirot, sereno, imperturbable, determinado a desatar el último nudo, hilo por hilo, sin romper nada. Aún, la atmósfera a bordo del SS Karnak se había vuelto densa, tensa,
como si el mismo aire supiera lo que había ocurrido. Pero entre todos los rostros que iban y venían, había uno que todos miraban con una mezcla de miedo, compasión y sospecha. Jacqueline de Belfort. Desde el momento en que se descubrió el asesinato, todos los ojos convergieron sobre ella. ¿Era realmente la mujer quebrada, la figura trágica que su dolor sugería, o algo mucho más oscuro habitaba bajo su ardiente exterior? Jacqueline no era como los demás, se movía con una intensidad inquieta, como una tormenta contenida bajo la piel. Cada mirada suya era afilada, cargada de emociones que fluctuaban entre tristeza profunda y rabia pura. Nadie dudaba de que su dolor por la traición de Simon Doyle y Lynette Ridgway era real, pero para Poirot, lo real no siempre era lo que parecía. Jacqueline no solo sufría, ardía, y algo dentro de ella, algo no del todo visible, parecía estar al borde de estallar. Poco después del asesinato, sus acciones comenzaron a tornarse erráticas. Fue vista deambulando por el barco en horas prohibidas, sus pasos cortos, tensos, como si cada rincón pudiera morderla. Sus respuestas se volvieron bruscas, defensivas, y peor aún, comenzaron a contradecirse. Algunos testigos aseguraban haberla visto cerca de la escena del crimen justo cuando ocurrió el asesinato. Ella, sin embargo, juraba estar en otro sitio. Esa grieta en su coartada no fue una simple fisura, fue una alarma. Poirot no juzgaba apresuradamente, tomaba nota, observaba, esperaba, porque cada palabra, cada gesto, incluso cada silencio, era una pieza más en el rompecabezas. Y Jacqueline ofrecía muchas piezas, aunque ninguna parecía encajar fácilmente. Pero entonces apareció lo que muchos consideraron la prueba más contundente: el arma, un pequeño revólver. Lo llevaba consigo. A veces lo mostraba abiertamente, y con ello alimentaba no solo los susurros, sino el miedo. Alegaba que era para su protección. Decía que tanto Simon como Lynette la habían amenazado. Pero ¿era protección o preparación? Un día, en medio de una conversación tensa, se escuchó su voz, temblorosa, furiosa, cortante, amenazando a Simon. Si crees que puedes traicionarme y salir impune, te equivocas. Haré que te arrepientas cada segundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla. Nadie habló después de eso, nadie olvidó. A los ojos de muchos, Jacqueline pasó de ser víctima a sospechosa. Pero Poirot no se dejó arrastrar por el juicio popular. Él veía más allá del fuego, veía las cenizas, la complejidad de su amor por Simon, feroz, absoluto, casi enfermizo, era tan profunda que rozaba lo trágico. Y detrás de esa tormenta de emociones, había momentos, breves pero reales, en los que su máscara caía, cuando el dolor no era una actuación, sino un eco sincero de un corazón roto. Pero esa sinceridad no la hacía menos peligrosa. Su relación con los demás pasajeros era tensa. Algunos, conmovidos por su tristeza, intentaban consolarla, otros la evitaban. Sabían que la angustia mal contenida puede ser tan mortal como el acero. Y más aún cuando las discusiones con Lynette antes del crimen habían sido públicas, mordaces, explosivas. Esas escenas, en retrospectiva, parecían advertencias ignoradas. Los rumores crecieron. Algunos decían que Jacqueline había cruzado la línea hacia la locura. Otros la llamaban una actriz, una manipuladora, la perfecta viuda viva de una relación traicionada, jugando su papel con brillante crueldad. Pero Poirot, que nunca se fiaba de rumores, siguió su método. Entrevistas constantes, preguntas suaves pero incisivas, repeticiones calculadas. Cada charla con Jacqueline era como un juego de ajedrez bajo presión. Y en ese juego, lo más revelador no siempre eran sus palabras, sino sus gestos, el golpeteo nervioso de sus dedos sobre la mesa, la forma en que desviaba la mirada al hablar de ciertas noches, la respiración entrecortada justo antes de mentir. ¿Fue el dolor lo que la empujó al crimen, o era otra ficha más, usada por alguien con intenciones mucho más frías? Poirot no descartó nada. Analizó el revólver, las amenazas, las coartadas, los movimientos de cada pasajero. Y entonces, encontró algo, un secreto, uno que Jacqueline había enterrado, profundamente, uno que si se confirmaba, podía desbaratar toda la narrativa. Y con ese descubrimiento, nuevas preguntas emergieron. ¿Quién más tenía razones para querer muerta a Lynette? ¿Y quién, en ese barco, había aprovechado el caos emocional de Jacqueline para esconder su propia culpa? Poirot sabía que estaba más cerca de la verdad, una verdad más oscura, más retorcida de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. Jacqueline era la pieza central. Su historia, sus emociones, sus decisiones, eran el puente hacia el asesino. Pero incluso ella, con toda su ira y pasión,
podía ser tan víctima como los demás, porque en ese barco, entre susurros y máscaras, alguien más estaba observando, esperando, y aún no había terminado. La investigación a bordo del SS Karnak se encontraba en un estado de estancamiento inquietante. La sospecha gravitaba obstinadamente alrededor de Jacqueline de Belfort, mientras cada pasajero parecía arrastrar su propio secreto, enredando aún más esa red apretada de mentiras y motivos ocultos. Sin embargo, en medio del caos, Hercule Poirot se mantenía sereno, metódico como un reloj que no pierde el compás, sabiendo como siempre que la verdad raramente se grita, se susurra, y se esconde casi siempre en los detalles más pequeños, aquellos que todos pasan por alto, demasiado distraídos por el drama para ver lo esencial. Fue en esa observación silenciosa, en ese mirar que nadie imita, donde el genio de Poirot comenzó a brillar con más intensidad. Días habían pasado desde el asesinato, y mientras la mayoría seguía obsesionada con los sospechosos más obvios y sus reacciones teatrales, los ojos agudos de Poirot escaneaban lo inadvertido, lo olvidado, aquello que parecía trivial, pero no lo era. Una noche, en la cabina de la difunta Lynette Ridgway, Poirot, completamente solo, descubrió algo peculiar. Entre la decoración fastuosa y los objetos personales meticulosamente ordenados, algo rompía el equilibrio. Era un objeto simple, casi invisible, pero para Poirot hablaba en voz baja, un delicado pañuelo, bordado con las iniciales Go. Jacqueline de Belfort, estaba doblado de forma extraña, escondido detrás de un cajón, como si alguien lo hubiera colocado allí intencionadamente. No perdido, no olvidado, oculto. ¿Por qué estaría un pañuelo tan íntimamente personal de Jacqueline en la cabina de la mujer que ella más odiaba? ¿Y por qué ocultarlo tan cuidadosamente, como una confesión entre tela y polvo? Poirot, con la delicadeza de un cirujano, lo tomó y lo examinó. Una sustancia en polvo, casi imperceptible, cubría parte del tejido. No era perfume, no era polvo facial, era algo más, veneno, residuo de pólvora, una sustancia que alguien no quería que fuera encontrada. El descubrimiento generó más preguntas que respuestas. ¿Fue Jacqueline quien lo ocultó, o alguien más lo había colocado allí para incriminarla? La mente de Poirot, sus pequeñas células grises trabajando como nunca, comenzó a reconstruir posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Si Jacqueline había estado en la cabina de Lynette, ¿cuándo? ¿Y para qué? ¿Para rogar? ¿Para vengarse? ¿Para matar? Esta revelación cambió el tablero por completo. Cada coartada debía ser reexaminada, cada movimiento reconstruido, cada conversación revisada a la luz de esta nueva y silenciosa pieza de evidencia. El pañuelo era más que tela, era símbolo, era llave, una puerta hacia lo que nadie quería admitir. Si se confirmaba que Jacqueline había estado allí, su papel en el asesinato se volvía más que sospechoso, se volvía central, y aún más perturbador. Y si el polvo del pañuelo indicaba la presencia de otro jugador en las sombras, alguien que manipulaba la escena desde el inicio, Poirot sabía que, mientras otros buscaban confesiones explosivas y pruebas ruidosas, la verdadera fortaleza residía en ver lo que los demás ignoraban, en escuchar el murmullo entre los gritos, en ver la lágrima fingida entre las reales. El pañuelo era ese susurro, esa grieta, y con él todo comenzaba a tambalearse. Solicitó interrogatorios renovados. Uno por uno, los pasajeros fueron convocados. Las preguntas de Poirot, precisas medidas, como golpes quirúrgicos, comenzaron a abrir grietas en relatos que parecían inquebrantables. Un pasajero, hasta entonces firme en su versión, titubeó cuando se le pidió describir su paradero exacto en el momento del crimen. Otro, al oír mencionar la sustancia en polvo, mostró un temblor involuntario en los labios. No eran respuestas, eran revelaciones. La superficie ordenada del caso se resquebrajó, emociones enterradas, traiciones antiguas, alianzas disfrazadas de cordialidad. El pañuelo, que todos hubieran ignorado, empujó la investigación hacia aguas más profundas, más turbias, y más mortales. La tensión sobre Jacqueline era cada vez más intensa, pero Poirot sentía que la verdad iba más allá de ella. Alguien había intentado manipular la escena, plantar evidencia, escribir una narrativa falsa con la pluma del miedo, y entonces, justo cuando parecía que el barco no podía contener más tensión, la calma se rompió con violencia. Un nuevo ataque, una nueva víctima. Esta vez, no hubo duda, se trató de un intento desesperado por silenciar a un testigo. No una amenaza, sino una acción, fría, calculada, brutal, y fue allí,
En ese segundo golpe, donde Poirot supo que el crimen no había sido una explosión de celos, sino una obra cuidadosamente orquestada, con actores, máscaras y un guión de sangre, el pañuelo había abierto la primera puerta, pero tras esa puerta había un pasillo largo, lleno de secretos, y Hercule Poirot ya caminaba por él, decidido a llegar al final, porque en su mundo no existen pistas pequeñas, solo verdades aún no reveladas. Y esa noche, bajo las estrellas del Nilo, en un barco donde todos parecían tener algo que esconder, la verdad estaba más cerca de emerger, solo quedaba descubrir quién más estaba dispuesto a matar para evitarlo. Durante varios días tras la muerte de Lynette, los pasajeros intentaron sostener una frágil apariencia de normalidad. Algunos permanecían encerrados en sus cabañas, como si la tragedia los hubiera dejado congelados. Otros murmuraban en voz baja en las esquinas, siempre mirando por encima del hombro. Y en medio de todo, Poirot se movía con un silencio calculado, ensamblando pieza por pieza, un rompecabezas mortal. Pero bajo esa superficie, se gestaba una tormenta. Alguien a bordo del Carnac sabía demasiado como para seguir con vida. Marguerite, una joven de mirada suave y pasos silenciosos, que viajaba como acompañante de una pasajera rica, había sido vista varias veces cerca de la cabaña de Lynette. Para la mayoría, no era más que una sombra amable, una figura sin importancia. Pero su silencio escondía algo, una atención aguda. Marguerite había escuchado algo, una conversación, una discusión tensa entre dos pasajeros. Uno de ellos pronunció una amenaza, un plan tan oscuro que el frío le llegó hasta los huesos. Desde ese momento, se convirtió en una amenaza para la fachada meticulosamente construida del asesino. Aquella noche, bajo un manto de estrellas inmóviles, Marguerite regresaba a su cabaña tras caminar en la cubierta. El Nilo, tranquilo, se extendía como un espejo líquido, pero el aire dentro del barco pesaba con una tensión que no podía verse, solo sentirse. Al alcanzar la puerta de su cabaña, una sombra surgió, rápida, silenciosa. Antes de que pudiera emitir siquiera un suspiro, una mano enguantada cubrió su boca, ahogando todo sonido. Otra mano la empujó violentamente hacia la escalera que descendía a las cubiertas inferiores. El corazón de Marguerite latía con violencia, y el pánico la envolvía como una ola, pero no podía luchar contra la fuerza que la arrastraba. El agresor se preparaba para silenciarla para siempre, pero entonces un sonido, voces, pasos que se acercaban. La sombra dudó, y en esa pequeña grieta de indecisión, Marguerite se liberó. Tropezó con los peldaños y entre sollozos escapó hacia la cubierta. Sus gritos agudos y desesperados llegaron hasta un tripulante cercano, que acudió corriendo. La figura desapareció entre las sombras antes de que nadie pudiera identificarla. La noticia del intento de asesinato se extendió como fuego entre pólvora. El miedo ya no era un susurro, sino una presencia viva. Si el asesino había intentado silenciar a Marguerite, ¿quién sería el próximo? El crucero, antes símbolo de lujo y confort, se convirtió en una jaula flotante, un palacio atrapado por el miedo. En medio del caos, Hercule Poirot se mantuvo firme, la encarnación de la calma. Sabía que el terror podía nublar el juicio, y que la desesperación hacía que incluso el culpable más cuidadoso cometiera errores. Reunió a todos en el salón. Su voz era tranquila, pero su mirada perforaba. Mes amis, dijo, este ataque fue un grito de desesperación. El asesino teme que la verdad salga a la luz, y hará cualquier cosa para evitarlo. Pero ahora, más que nunca, debemos mantener la cabeza fría. Sus palabras ofrecieron consuelo, pero la tensión latía bajo cada superficie. Poirot intensificó su investigación. Sabía que lo que había ocurrido con Marguerite no fue un accidente, un intento de cerrar una boca demasiado observadora. ¿Quién tuvo la oportunidad? ¿Quién tenía tanto miedo de lo que ella sabía? El detective repasó los horarios, cruzó coartadas, reexaminó los movimientos con una nueva lupa. El ataque había añadido una nueva capa a una red ya espesa de sospechas. ¿Actuaba el asesino solo, o había más de un secreto compartido? Los murmullos se volvieron más cargados, las miradas más duras, la paranoia floreció. Poirot observaba todo, una ceja alzada, un ademán contenido, una mandíbula apretada. Cada reacción era una pista. Sabía bien lo que el miedo podía hacer, lo torcido que volvía a las personas. El ataque revelaba algo importante. El asesino estaba perdiendo el control. El pánico ya comenzaba a traicionarlo, y Marguerite no se dejó amedrentar. A pesar del intento de silenciarla, se mantuvo firme. Le contó todo a Poirot, cada palabra,
cada entonación. Su voz temblaba, pero su resolución no. Esa confesión fue un punto de quiebre. El mapa comenzó a revelarse. Celos, codicia, traición. Las piezas empezaban a encajar. El intento de asesinato no fue solo violencia, fue miedo puro, desesperación disfrazada de silencio. El ambiente a bordo se volvió insoportable. Ya no era un simple crucero, era un campo minado. Las cenas eran campos de batalla. Las conversaciones, trampas cuidadosamente tejidas. Nadie confiaba en nadie. Poirot, observando desde la orilla de ese abismo, reunió a todos una vez más. El asesino, dijo, cree que puede engañarnos, pero la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Un estremecimiento recorrió la sala, y sin embargo también nació una chispa de esperanza. El intento de asesinato no solo fue una advertencia, fue una señal de que el asesino tenía miedo. El peligro estaba más cerca que nunca. Mientras el Karnak seguía su ruta por las aguas antiguas del Nilo, Poirot no descansaba. El segundo acto había comenzado, y nadie, absolutamente nadie, saldría ileso de su desenlace. Su mayor fortaleza no era simplemente su ojo infalible para las pistas físicas, ni su meticulosa atención al detalle. No, lo que realmente distinguía a Hercule Poirot era su capacidad casi inquietante para leer el alma humana, para captar esas emociones silenciadas, enterradas bajo años de apariencia, que empujan a las personas a hacer lo impensable. Sabía que, para resolver este crimen, primero debía atravesar las máscaras perfectamente construidas de cada pasajero. No bastaba con escuchar lo que decían, había que leer entre líneas, observar los matices, captar lo que no se decía. Poirot no apresuraba jamás una entrevista. Creía firmemente que los secretos más oscuros no se forzaban, se esperaban. Frente a cada sospechoso se convertía en una sombra tranquila, observando más allá de las palabras. Una mirada fugaz, una respiración contenida, un gesto inconsciente. Todos hablaban más fuerte que cualquier testimonio. Comenzaba sus conversaciones con preguntas aparentemente inocuas, pero mientras las hacía, sus ojos analizaban cada microexpresión. Un parpadeo fuera de lugar, un tono que temblaba apenas, una sonrisa que no tocaba los ojos. Para Poirot, los detalles no eran detalles, eran confesiones. Muchos intentaban mantenerse serenos, seguros de su inocencia. Pero la maestría de Poirot no estaba en enfrentar, estaba en despojar. Su voz era suave, casi tranquilizadora, pero cada palabra suya era un bisturí que cortaba la fachada del otro. Y entonces poco a poco las defensas comenzaban a desmoronarse. Algunos pasajeros mostraban fisuras inesperadas, un desliz verbal, una contradicción, una chispa de furia que se escapaba antes de que pudieran atraparla. Poirot, siempre alerta, notaba las contradicciones como un relojero nota el más leve retraso en una maquinaria fina. Si una historia no concordaba con la evidencia física, o si las emociones no coincidían con el relato, él presionaba, despacio, metódico, pero implacable. Sus preguntas, diseñadas con precisión quirúrgica, a menudo arrastraban al sospechoso a su propia trampa. Por ejemplo, al preguntar por el paradero durante el momento del crimen, algunos se enredaban, otros se defendían con demasiada energía, y no faltaban quienes, en su afán de desviar la atención, revelaban miedos o rencores. El reto de Poirot era desenmarañar ese nudo de verdades y mentiras, de celos disfrazados, errores inocentes y motivaciones cuidadosamente ocultas. Sabía que las palabras rara vez contenían toda la verdad, pero el tono, las pausas, el exceso de justificaciones, esas eran pistas. A veces, un sospechoso comenzaba con aplomo, solo para tropezar cuando Poirot lanzaba una simple pregunta de seguimiento. Otras veces, bastaba con una mirada, con un silencio que activaba un recuerdo doloroso, para revelar una conexión que nadie había mencionado. Así lentamente, Poirot trazaba un mapa invisible, el paisaje emocional de cada pasajero. ¿Quién temía algo más que la cárcel? ¿Quién mentía para proteger, o protegerse? Porque un asesinato rara vez se trata de un solo impulso de ira. Es el resultado final de algo que fermenta, una traición antigua, un deseo reprimido, una vergüenza insoportable. Poirot no buscaba el momento del crimen, sino el origen del motivo. ¿Fue celos? ¿Un amor rechazado? ¿Una amistad que terminó en traición? ¿Fue codicia? ¿Dinero, estatus? ¿Una herencia largamente esperada? ¿O fue algo más profundo? ¿Culpa? ¿Un pecado viejo que finalmente regresaba a cobrar cuentas? Y mientras conversaba, casi siempre de forma aparentemente casual, Poirot dejaba que los sospechosos se delataran sin saberlo. Jacqueline de Belfort, por ejemplo.
Bajo su aplomo, Poirot percibió un torbellino de rabia contenida y vulnerabilidad dolorosa. Sus palabras eran punzantes, pero sus ojos contaban otra historia. Simon Doyle, por su parte, sonreía con facilidad, pero su sonrisa no alcanzaba los ojos. Cada vez que se le presionaba, su relato tambaleaba, dejaba huecos, mostraba un fondo más turbio. Incluso los personajes más silenciosos revelaban grietas si uno sabía dónde mirar. El pasajero discreto que parecía irrelevante, de pronto rompía en una reacción desmedida, una mirada de pánico, una culpa mal contenida. Poirot usaba también el silencio, una herramienta más poderosa que 1000 palabras. Después de una pregunta, dejaba caer el silencio como una piedra en un pozo, y esperaba. Los nervios hacían el resto. Los culpables, incómodos ante el vacío, soltaban frases de más, incongruencias, verdades a medias que solo se escapaban cuando el corazón se aceleraba. A diferencia de otros investigadores, Poirot no intimidaba, no necesitaba levantar la voz. Su fuerza era psicológica, delicada pero firme. Creaba un ambiente de respeto, de conversación honesta, donde incluso los más reservados se sentían tentados a hablar, aunque no debieran. Así, sus interrogatorios se sentían más como una confesión voluntaria que como una acusación. Y mientras los pasajeros hablaban, Poirot tomaba nota, no solo de lo que decían, sino de lo que decían los otros sobre ellos. Si dos relatos diferían, él no los enfrentaba, solo hacía una pregunta más, y otra, hasta que las contradicciones comenzaban a sangrar verdad. ¿Quién cubría a quién? ¿Quién mentía por amor? ¿Por miedo? Cada diferencia, cada omisión, era una hebra que tiraba de otra, y así, el rompecabezas comenzaba a revelarse, no por la fuerza, sino por la astucia. Poirot podía incluso sugerir que sabía más de lo que en realidad sabía, solo para observar cómo reaccionaban. A veces, ese pequeño juego bastaba para que el culpable comenzara a hundirse, solo, un destello de miedo, una sonrisa que no alcanzaba los ojos, o incluso un fugaz estallido de ira, podían decir más que cualquier confesión. Hercule Poirot lo sabía. Estas reacciones, sutiles pero reveladoras, eran más elocuentes que 1000 palabras. Combinadas con su profundo entendimiento de la mente humana, ejercían una presión implacable sobre el culpable, reduciendo meticulosamente el círculo de sospechosos. Más allá de las coartadas y las mentiras, Poirot se sumergía en los motivos invisibles, los resortes emocionales que impulsaban a cada persona. ¿Qué temían? ¿Qué anhelaban? ¿Qué cicatrices arrastraban desde el pasado? Al desentrañar esas motivaciones, podía prever quién actuaría con desesperación, y quién, con sangre fría, podría matar, porque su método no era cazar monstruos, sino comprender a seres humanos quebrados. Para él, los sospechosos no eran piezas de ajedrez, eran almas, y a veces bastaba un gesto, una palabra mal dicha, o un silencio demasiado largo, para que la verdad emergiera. A medida que la investigación se adentraba en aguas más oscuras, las deducciones psicológicas de Poirot eran tan vitales como las pruebas tangibles. Sabía que en la mente del asesino estaba oculta la llave definitiva, y si observaba con atención, si presionaba en el ángulo justo, la fachada se agrietaría, revelando lo que el asesino más deseaba ocultar. El SS Karnak, que había zarpado como un refugio flotante de lujo sobre las aguas del Nilo, ahora era un escenario de sombras, donde se libraba una guerra silenciosa. No era un simple asesinato, era un duelo mental donde cada mirada, cada palabra y cada pausa tenía peso. Y en ese tablero invisible, la mente de Poirot era el filo más cortante. Con el atardecer ahogándose en el Nilo dorado, la atmósfera del barco se volvió densa, sofocante, no solo por el calor egipcio, sino por la desconfianza que se filtraba como veneno entre los pasajeros. El asesinato de Lynette Ridgway había desgarrado la delgada capa de cortesía que los envolvía, y lo que siguió fue una danza peligrosa, donde alianzas surgían y se traicionaban con la misma rapidez con que uno parpadea. A simple vista, todos mantenían sus máscaras bien colocadas, se saludaban con sonrisas medidas, compartían cenas bajo la luz tenue del comedor, y evitaban cruzar miradas como si una sola pudiera provocar un incendio. Pero bajo la superficie, el caos crecía, se formaban vínculos inesperados, se descubrían antiguos resentimientos, y en los rincones oscuros del barco, el miedo comenzaba a empujar a los más discretos a tomar decisiones desesperadas. Fue en esos instantes robados, miradas furtivas, puertas que se cerraban apresuradamente, susurros detrás de paneles de madera, donde se desplegó el verdadero drama, porque el miedo podía unir tanto como destruir. Algunos aterrados, buscaron alianzas improbables. No era solo cuestión de sobrevivir a la sospecha,
era sobrevivir al pánico. El coronel Reese y Andrew Pennington, por ejemplo, en teoría, no podían ser más diferentes. Uno, militar curtido, el otro, un banquero de voz suave. Pero el peligro los empujó a colaborar, compartiendo pistas con una urgencia medida. Su respeto mutuo, nacido de la necesidad, pronto se volvió estratégico. Otro vínculo insospechado surgió entre Rosalie Otterborn y la señorita Bowers, dos mujeres relegadas al fondo del escenario, invisibles para la mayoría, pero no entre ellas. Compartían el peso de la observación constante y la duda silenciosa. En su mutua discreción encontraron una fuerza que las hizo más resilientes ante el juicio de los demás, pero donde floreció la amistad, también brotó la rivalidad. Algunas eran viejas heridas que aún sangraban, otras, nuevas fisuras abiertas por celos, traiciones o verdades no dichas. Jacqueline de Belfort, con su mirada incendiaria, era una presencia imposible de ignorar. Su enemistad con Simon Doyle y Lynette Ridgway era un campo de batalla sin tregua. Sus palabras eran cuchillas que volaban por los pasillos, encendiendo ánimos y multiplicando tensiones. No obstante, había rivalidades aún más sutiles, corrosivas, que pocos advertían, como la antipatía apenas disimulada entre el Dr. Bessner y Pennington. Uno hablaba con autoridad médica, el otro con intereses legales, pero detrás de cada conversación civilizada, se escondía una lucha por controlar la narrativa, por proteger sus verdades. Y luego estaba la traición, rápida, inclemente. Algunos que compartían confidencias al caer la noche, despertaban para descubrir sus secretos expuestos como armas. Rosalie, tímida en apariencia, resultó ser una jugadora silenciosa. Protegía algo, o a alguien con uñas y dientes, y no dudaba en manipular si era necesario. Incluso el honorable coronel Reese no escapó al escrutinio. Cuando se supo que había ocultado parte de su misión a bordo, muchos comenzaron a cuestionar de qué lado estaba realmente. Poirot, como siempre, no se perdió un solo detalle. Sabía que en las crisis, el verdadero yo emerge. Algunos se aliaban por supervivencia, otros, por poder, algunos por miedo, otros por culpa. Cada cambio de lealtad era una pieza en el rompecabezas, porque la psicología de un asesino no se revela solo en su crimen, sino en cómo trata de ocultarlo, y a quién arrastra en el proceso. Sin embargo, incluso entre el veneno y la sospecha, brillaron momentos de inesperada ternura. La señorita Bowers consoló con dulzura a una criada en shock, que había visto más de lo que quería recordar. El coronel Reese defendió a Rosalie cuando otros la acusaron sin piedad, viendo más allá de sus asperezas, y percibiendo la joven vulnerable detrás. Fue un recordatorio de que, aunque la sombra del asesinato se extendía por todo el barco, aún había espacio para la compasión, pero el corazón de esta tempestad seguía siendo Jacqueline y Simon, un epicentro de dolor, amor maldito, y decisiones que harían temblar al mismísimo Nilo. El odio obsesivo de Jacqueline por Lynette no era solo un rencor juvenil, era una herida abierta que sangraba en silencio, y que muchos no sabían si temer o compadecer. Algunos pasajeros miraban sus ojos nublados de dolor, y veían a una mujer traicionada por el destino. Otros, en cambio, veían una amenaza latente, un volcán a punto de estallar. Simon Doyle, encantador, magnético y siempre un paso adelante, tejía su propia red de influencias. Un gesto amable aquí, una palabra calculada allá. Era amigo de algunos, enemigo de otros, pero nunca transparente. Las interacciones entre ambos, Jacqueline y Simon, eran como piedras lanzadas a un estanque tranquilo, rompían la calma, alteraban el equilibrio. A veces, acercaban a los pasajeros, otras, los enfrentaban. Y con cada rumor susurrado en la penumbra y cada mirada cargada de algo no dicho, los lazos comenzaban a desgastarse. La confianza, aquello que una vez se daba por sentado en un crucero de lujo como este, empezó a evaporarse como humo. Incluso aquellos que deseaban permanecer neutrales, fueron lentamente atrapados en una red de sospechas, medias verdades y miradas evasivas. La erosión era lenta pero implacable, y con ella crecía una tensión que hacía que la investigación no fuera solo sobre un asesinato, sino sobre mantener unido un frágil tejido social. Para Poirot, estas alianzas rotas y traiciones a media voz no eran distracciones, eran pistas. ¿Quién se alió con quién, y por qué? ¿Qué ganaban al traicionarse? ¿Qué perdían al confiar?
Cada respuesta arrojaba luz sobre motivos ocultos, sobre verdades enterradas bajo capas de cortesía. Una alianza podía ocultar un plan compartido. Una traición podía revelar una culpa largamente contenida. Poirot, con su mente metódica, trazaba este mapa invisible, hilando relaciones con la precisión de un cirujano, porque más allá del crimen en sí, lo que ocurría a bordo del Karnak era un espejo de la condición humana. Miedos, deseos, vulnerabilidades al desnudo. Bajo presión incluso las máscaras más pulidas comenzaban a resquebrajarse. Amistades se convertían en enemistades, y la necesidad de sobrevivir anulaba cualquier sentido de lealtad. En ese lujoso y limitado escenario flotante, las verdaderas personalidades salían a flote. Las emociones eran tan peligrosas como cualquier arma. Las interacciones se volvieron un microcosmos de la sociedad, complejas, impredecibles y profundamente humanas. Mientras el Karnak seguía su curso sobre las aguas del Nilo, el verdadero juego no se jugaba solo en los interrogatorios o en las pistas visibles. Se jugaba en las traiciones no confesadas, en los silencios calculados. Para Poirot, entender estas relaciones era tan vital como cualquier prueba física, porque al final, el crimen no era simplemente una cuestión de balas o de tiempo, sino una red de emociones al límite. Y solo desentrañando esa red, la verdad podría salir a la luz. Pero lo que esperaba al final del camino no era solo justicia, era revelación. A medida que la investigación se adentraba en las entrañas del Karnak, la superficie de lujo comenzaba a agrietarse, dejando ver algo mucho más oscuro. Detrás de las paredes doradas, tras las sonrisas educadas, se escondía una telaraña de codicia, secretos financieros y desesperaciones invisibles. La muerte de Lynette Ridgway no solo había quitado una vida, había destapado un caos cuidadosamente disfrazado. Lynette no era solo una heredera hermosa, era el centro de una fortuna inmensa. Riquezas heredadas de linajes poderosos, que habían crecido aún más tras su boda con Simon Doyle. Su dinero era una presencia silenciosa, una fuerza que tiraba de los hilos invisibles de la ambición de todos a su alrededor. Pronto surgió la pregunta inevitable: ¿quién heredaría ahora que Lynette estaba muerta? Simon Doyle, como su esposo, parecía el beneficiario natural, pero no estaba solo. Rumores comenzaron a circular. Había otros con reclamos ocultos, deseos secretos de una parte del botín. Andrew Pennington, su abogado, de pronto se volvió el centro de miradas. Conocía los documentos, la voluntad, las cláusulas, demasiado bien. Podría haber manipulado algo en la sombra. Y luego estaban las pólizas de seguro, altamente lucrativas. La muerte de Lynette había sido simplemente una jugada fría, un crimen por dinero, disfrazado de tragedia pasional. La idea estremeció a todos, no porque fuera improbable, sino porque era perfectamente posible. Pero no todos los motivos tenían un brillo dorado, algunos estaban manchados de desesperación pura. Las deudas de juego de Rosalie Otterborn, las presiones económicas que se intuían en otros pasajeros, incluso entre el personal, había tensiones silenciosas, pequeñas guerras internas, todo contaba, todo pesaba, cada conversación, cada reacción. ¿Quién realmente se beneficiaba de la muerte de Lynette? Simon, el viudo encantador con un pasado cada vez más dudoso. Jacqueline, la mujer traicionada, cuyo odio era tan visible como sus intenciones financieras eran turbias. O alguien más, un pasajero en las sombras, esperando el momento perfecto. Para Poirot, todo era una red. Cada motivo era un hilo, y detrás de cada hilo una verdad escondida. El dinero podía ser el motor, pero los sentimientos eran el combustible. Cada uno tenía una razón, cada uno una herida. El misterio era como un tapiz finamente tejido, y solo examinando cada hebra una por una, la verdad comenzaría a tomar forma. Así, con la precisión que solo él poseía, Poirot se dispuso a reconstruir el día del crimen. No dejó escapar ni un segundo. Cada palabra, cada gesto, cada paso fue reposicionado como en un ajedrez invisible, porque en este juego un minuto de más podía significar una mentira mortal, y solo entendiendo el tiempo y el corazón humano, Poirot lograría desenredar el crimen más intrincado del Karnak antes de que la oscuridad se hiciera permanente. Desde el desayuno hasta el momento exacto del asesinato, Poirot reconstruyó minuciosamente los movimientos de cada persona a bordo. ¿Quién estuvo dónde y cuándo? ¿Quién realmente vio a quién?
y quién simplemente dijo haberlo hecho. ¿En qué instante esa tensión silente entre Jacqueline y Lynette se transformó en una amenaza mortal? Las respuestas no estaban en las declaraciones, sino en los huecos entre ellas. A medida que Poirot comparaba cada testimonio con precisión matemática, comenzaron a surgir pequeñas fisuras, sutiles contradicciones que a ojos no entrenados parecerían insignificantes, pero que para él brillaban como señales en la niebla. Un pasajero aseguraba haber estado en el salón cuando otro lo vio en el pasillo. La historia de un sirviente chocaba con la versión de un invitado sobre el momento exacto en que las luces parpadearon frente a la cabina de Lynette. Cada discrepancia era un hilo que Poirot comenzó a jalar, paciente, implacable. Nada escapaba a su mirada, el sonido distante de un cuerno, la hora precisa de un telegrama, los pasos, lentos, nerviosos sobre la cubierta de madera. ¿Por qué alguien fue visto en la cubierta minutos antes del asesinato? ¿Por qué una sola puerta quedó entreabierta mientras todas las demás estaban cerradas? Esos detalles, tan fáciles de ignorar, al ser vistos por Poirot, cobraron forma, se transformaron en un patrón, una red, y en esa red, atrapada como una mariposa nocturna estaba la verdad, con la línea de tiempo ya reconstituida. Segundo a segundo, aliento por aliento, Poirot confrontó nuevamente a los pasajeros. Esta vez no buscaba respuestas, sino reacciones. Bajo la presión de sus preguntas calculadas, algunas historias comenzaron a flaquear. Otras cambiaron por completo. Había quien recordaba detalles nuevos, y quien, sencillamente, ya no decía nada. Pero Poirot no se alteraba. Su calma era más aterradora que cualquier acusación. Dejaba que el silencio trabajara, que la culpa hablara sola. Y lo hizo. Porque entre todas esas voces quebradas y gestos defensivos, emergió una revelación. El asesinato no sucedió como todos creían. Varias declaraciones habían sido construidas, manipuladas, falsas, mentiras disfrazadas de recuerdos. La línea de tiempo que parecía una simple secuencia, ahora era un arma en manos de Poirot, un bisturí que cortaba a través de cada engaño. Mientras cerraba con precisión cada brecha horaria, Poirot delineó el movimiento exacto del asesino, el momento perfecto en que se cometió el crimen, y sobre todo la manera en que todos fueron cuidadosamente confundidos. En esta danza de tiempo y verdad, Poirot era el maestro, y mientras el SS Carnac seguía su curso por el Nilo, el tiempo se agotaba, no solo por la justicia, por la seguridad de todos. La cronología no era un recurso, era la clave. Sin embargo, había otra fuente de información, más silenciosa, más precisa, más olvidada, el personal del barco, aquellos que no eran vistos, pero que siempre veían, el administrador que notó a un visitante desconocido cerca de la cabina de Lynette, la criada nerviosa que escuchó susurros a medianoche, el mozo que recordaba perfectamente quién pidió qué, y cuándo. Estos testigos silenciosos comenzaron a llenar los huecos, pequeños gestos, miradas rápidas, conversaciones a media voz. Lo que parecía invisible empezó a dibujar un mapa, uno mucho más oscuro, más real. Habían participado, tal vez por miedo, tal vez por lealtad, o tal vez, sabían más de lo que estaban dispuestos a decir. Pero para Poirot, sus palabras se volvieron esenciales. Después de días de observación, de interrogatorios que rozaban lo insoportable, llegó ese instante. Un momento, un detalle olvidado, un objeto fuera de lugar, una frase mal dicha, y todo cambió. El rompecabezas se completó ante sus ojos. Las piezas encajaron, claras, precisas. La identidad del asesino, su plan, sus motivos, todo estaba allí. Fue un triunfo silencioso de lógica y observación, una victoria de las pequeñas células grises. Poirot sabía que había llegado la hora. Con todos los pasajeros reunidos en el gran salón, la tensión era insoportable. Nadie hablaba, nadie se movía. Algunos fingían calma, otros no podían ocultar el sudor en la frente. Poirot se colocó al frente, firme, elegante, inquebrantable. Sus ojos escudriñaron cada rostro, y entonces comenzó a hablar. Cada palabra era medida, cada pausa un latido, el silencio absoluto, el suspense cortante, porque todos sabían que lo que Poirot estaba a punto de revelar, cambiaría todo. Bajo la mirada firme e implacable de Poirot, el asesino, finalmente habló. Su voz, temblorosa como un hilo al borde de romperse, se deslizó por la sala con un eco que nadie olvidaría jamás. Palabra por palabra, confesaron, y con cada sílaba el plan se desplegó ante los ojos de todos, como los celos, la codicia y una desesperación que se había estado gestando en silencio los habían empujado al asesinato. Uno por uno, los motivos salieron a la luz.
viejos rencores enterrados bajo cortesías educadas, coartadas construidas con precisión quirúrgica, miradas calculadas y movimientos disfrazados de inocencia. Lo que antes era niebla, ahora se mostraba con una claridad escalofriante. Ya no quedaban dudas. En ese instante cargado como el aire antes de una tormenta, la verdad se derramó, rápida, implacable, desgarrando ilusiones, rompiendo vínculos invisibles y acercando, palmo a palmo, a la justicia. Y con el asesino expuesto, la justicia no tardó en seguir. Las autoridades, aunque limitadas por la distancia y el aislamiento del Nilo, comenzaron de inmediato los preparativos para detener al culpable en el próximo puerto, y Poirot, con su compostura intacta, se aseguró de que ni un solo detalle quedara sin responder, ninguna sombra, ninguna duda, pero la revelación no dejó el barco indemne. Una mezcla extraña, de alivio y tristeza, se deslizó por los pasillos. Algunos pasajeros sentían que se había hecho justicia, otros, enfrentaban la amarga realidad de haber confiado en quien no debían. La traición al descubrirse, tenía un sabor gélido, y los susurros comenzaron. Susurros de confianza rota, de máscaras caídas, de corazones que aunque ricos en apariencia, eran frágiles, heridos, peligrosamente humanos. El misterio del SS Karnak no solo terminó con la verdad revelada, terminó con una advertencia sutil pero poderosa. Bajo el brillo de la riqueza, de la elegancia, del champagne y las perlas, puede esconderse una oscuridad letal, y solo una mente verdaderamente aguda puede verla antes de que sea demasiado tarde. Aquella noche, cuando la calma descendió sobre el Nilo como un velo de terciopelo negro, Poirot se quedó en silencio. No celebraba, observaba, reflexionaba, no sobre el crimen, sino sobre las emociones humanas que lo habían provocado. La codicia, los celos, el amor, murmuró suavemente, como si hablara con el río mismo. Son fuerzas profundas. Pueden inspirar los actos más nobles, o arrastrar a uno a la noche más oscura. Para Poirot, cada crimen era más que un rompecabezas. Era una historia de deseos desbordados, de miedos cuidadosamente escondidos, de almas rotas. El corazón humano, creía, era la clave, y era su tarea, con sus pequeñas células grises, desenredarlo todo, y restaurar el equilibrio. Sabía algo más, que aunque el mal puede tener su momento de gloria, la verdad siempre encuentra el modo de brillar. El SS Karnak siguió su lento y majestuoso recorrido por el Nilo, cortando la luz dorada del sol poniente como si nada hubiese pasado, pero el ambiente había cambiado, de forma irreversible. Los motores ronroneaban como antes, sí, pero ahora, las risas eran más suaves, las conversaciones más breves, los rostros, marcados, nadie caminaba igual. El lujo que antes los rodeaba, el cristal, la seda, el mármol, parecía ahora teñido de un matiz sombrío, una cicatriz invisible, una advertencia muda. La inocencia del viaje se había perdido para siempre, y aunque el barco avanzaba hacia su destino, los recuerdos de lo ocurrido, del misterio, del asesinato, de la verdad desenterrada, seguirían viviendo en la memoria de cada pasajero, mucho después de que tocaran tierra. Y allá, en lo profundo del Nilo, entre las aguas oscuras y antiguas, algo quedó: los secretos del SS Karnak, un testimonio silencioso, de lo delgada que puede ser la línea